Sangre. Eso fue lo primero que Roma vio en los idus de marzo, 44 a.C. La sangre de un hombre que se suponía intocable. Julio César, el conquistador de la Galia, el hombre que dobló la república a su voluntad, fue apuñalado una y otra vez. 23 heridas grabadas en su cuerpo. Y allí, en el mismo Senado, el mayor general de Roma colapsó bajo las hojas de sus propios amigos. Pero aquí está la pregunta que debería helarte la sangre. ¿Qué les pasó a los hombres que se atrevieron a atacarlo? ¿Vivieron libres como salvadores de la República? ¿O fue la misma Roma la que se alzó para aplastarlos en venganza? De eso hablaremos esta noche. Un relato no solo de asesinato, sino de retribución. Una historia donde la traición tuvo un precio, y ese precio fue sangre. Y antes de ir más profundo, déjame preguntarte, ¿desde dónde estás viendo esto ahora mismo? ¿Y qué hora es donde tú estás? Escríbelo en los comentarios abajo. Siempre me fascina que mientras te hablo de la antigua Roma, quizá me estés viendo tarde en la noche o temprano en la mañana, al otro lado del mundo. Porque no te equivoques. Esto no es solo historia. Es naturaleza humana, traición, poder, codicia. Estas cosas nunca mueren, solo cambian de nombre. Así que quédate conmigo, porque en los próximos minutos te guiaré a través del impactante desenlace de la muerte de César, el ascenso de la venganza en Roma y los destinos oscuros y retorcidos de cada senador que levantó un puñal contra él. Algunos morirían en batalla, otros por suicidio, otros serían cazados como animales. Un hombre moriría simplemente por compartir el mismo nombre. Roma recordó, Roma vengó. Y esta noche verás lo despiadada que puede ser la historia, porque la traición puede comenzar con un cuchillo en la espalda, pero siempre termina con sangre en el suelo. Roma. El corazón palpitante de un imperio en formación. Para el 44 a.C., la ciudad no era solo piedra y mármol, era un horno. El humo de la ambición se elevaba, chispas de paranoia brillaban, todos sabían que el fuego se acercaba. En el centro estaba Julio César, un hombre que había cruzado el Rubicón, derrotado rivales y grabado su nombre en la historia. Ya no era solo un general, era dictador vitalicio. El Senado aún se sentaba en sus salas de mármol, pero su poder, vacío, sus voces, sombras. Y con cada honor acumulado sobre los hombros de César, el miedo crecía. Susurros recorrían las calles. ¿Se coronaría César rey? Roma había matado reyes siglos atrás para liberarse. Ver surgir a otro ahora, para los orgullosos defensores de la República, era insoportable. En habitaciones a oscuras, bajo la luz titilante de las lámparas, brillaban los puñales. Los conspiradores se llamaban a sí mismos liberadores, nobles salvadores de la libertad. Pero despoja los discursos y lo que veías eran hombres aferrándose al privilegio, aterrados de perderlo para siempre. Temían el poder de César, temían su popularidad con el pueblo, temían volverse irrelevantes en una Roma rehecha por la voluntad de un solo hombre. Aún así, el aire en la ciudad era eléctrico. Los ciudadanos adoraban a César. Los soldados lo veneraban. Se erigían estatuas en su honor. Las multitudes coreaban su nombre en el foro. Era un hombre tocado por el destino, o eso parecía. Y sin embargo, el destino estaba afilando su cuchillo. El escenario estaba listo para uno de los actos de traición más infames de la historia. No en un callejón, no bajo el manto de la noche, sino en el corazón de Roma dentro del Senado, por los mismos hombres en los que César más confiaba. Piénsalo. Imagina el valor o la locura que se necesita para apuñalar a un hombre como César a plena luz del día, rodeado de testigos. Imagina la arrogancia de creer que la ciudad te lo agradecería. Roma era una ciudad construida sobre el poder, y en los idus de marzo, ese poder estaba a punto de estallar en la sangre de su hijo más poderoso. La trampa estaba tendida, los cuchillos preparados, y César caminó directo a la cámara más peligrosa de la historia. La mañana del 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo. Julio César despertó con advertencias, extraños presagios. Su esposa Calpurnia le rogó que no fuera al Senado. Había soñado con su sangre derramada, con Roma de luto. Pero César se rió. Era demasiado grande, demasiado poderoso para temer a las sombras.
Escoltado por las calles, entró en el teatro de Pompeyo, la sede temporal del Senado. Imagínalo. Columnas de mármol, pasos que resonaban, susurros detrás de las togas. Más de 60 hombres llevaban dagas ocultas bajo sus túnicas. Cuando César tomó asiento, el círculo se cerró. Al principio parecía un asunto rutinario. Papeles que firmar, cortesías. Entonces un senador dio un paso al frente, Tilio Cimbro, fingiendo rogar por el perdón de su hermano. César lo desestimó con un gesto. De pronto, Cimbro agarró la toga de César tirando de ella hacia abajo desde su cuello. Esa fue la señal. El primer filo brilló. Casca lo atacó por detrás, rozando el hombro de César. La sorpresa recorrió la sala. César giró, sujetó el brazo de Casca y gritó: «Villano, ¿qué haces?». Entonces el caos. Puñales desenvainados, hojas hundiéndose, senadores con los que una vez cenó, en quienes una vez confió, lo rodearon como lobos. El acero desgarró la carne, una y otra vez. El suelo de mármol se oscureció con sangre. César trató de luchar, pero eran demasiados. 23 heridas grabadas en su cuerpo. El aire se llenó con el sonido de gruñidos, acero y traición. Y entonces, Bruto, el hombre al que César amaba como a un hijo. Cuando Bruto levantó su daga, la fuerza de César se quebró. Sus ojos se llenaron de incredulidad. Sus labios susurraron palabras que resonarían por siglos. «Tú también, Bruto». Con eso, el conquistador de la Galia, el amo de Roma, colapsó al pie de la estatua de Pompeyo. La ironía más cruel: morir a los pies del mismo hombre al que había derrotado en la guerra civil. Cuando todo terminó, el Senado quedó en silencio. Los conspiradores estaban empapados de sangre, las dagas temblando. Pensaron que habían matado a un tirano. Creyeron que Roma lo celebraría, pero no habían matado solo a un hombre. Habían despertado algo mucho más peligroso: la sed de venganza de Roma. La cámara del Senado apestaba a sangre y hierro. El cuerpo de César yacía derrumbado, sin vida, rodeado de hombres jadeando tras su frenesí. Los conspiradores, 60 de los supuestos liberadores de Roma, se miraban con las manos temblorosas, sus dagas goteando. Y entonces vino el silencio. Por un momento creyeron haber hecho algo glorioso. Se convencieron de que eran héroes, salvadores de la República. En su mente Roma los agradecería. Se levantarían estatuas, se cantarían canciones en su honor. Pero fuera de esas paredes de mármol, Roma ya empezaba a temblar. Los ciudadanos susurraban. La noticia de la muerte de César se propagó como fuego en la hierba seca. El conquistador de la Galia, el hombre que había alimentado a los pobres, dado tierras a los veteranos y gobernado con confianza imparable, estaba muerto. Y no asesinado por enemigos extranjeros, no caído en batalla, había sido asesinado por su propio Senado. Los conspiradores esperaban vítores. En su lugar encontraron miedo, puertas que se cerraban, comerciantes que recogían sus puestos, familias escondiéndose en sus casas. Roma no celebraba. Roma contenía la respiración. Cuando los asesinos salieron, sus dagas aún húmedas, alzaron los brazos y gritaron que habían restaurado la libertad. Pero la multitud no rugió. Ningún trueno de aprobación les respondió, solo murmullos inquietos. Marco Antonio, el leal aliado de César, huyó al principio. Sabía que él podía ser el siguiente, pero Antonio no era un cobarde. Ya estaba planeando. Ya pensaba en cómo convertir la muerte de César en su propia arma. Los conspiradores, mientras tanto, calcularon mal todo. Pensaron que matar a César significaba matar su poder. Creyeron que Roma volvería a la vieja república. Lo que no comprendieron era aterrador. La muerte de César no acabó con su influencia. La magnificó. Su fantasma los perseguiría. Su memoria se convertiría en un grito de guerra. Ese día, mientras el suelo del Senado se secaba con la sangre del hombre más fuerte de Roma, las semillas de la guerra civil ya estaban sembradas. Los cuchillos fueron guardados. Pero la verdadera matanza apenas comenzaba. Roma no estalló en celebración. Estalló en confusión. El pueblo que llenaba las calles había adorado a César. No era solo un gobernante, era un benefactor. Les había dado tierras, comida y promesas de gloria. Para ellos era casi intocable, más grande que la vida. Y ahora se había ido. Al principio el miedo silenció la ciudad. Tiendas cerradas,
madres abrazando a sus hijos, susurros en los callejones, el Senado lo ha matado. Algunos preguntaban si había regresado la libertad. Otros, si Roma había perdido a su padre. Entonces llegó el funeral. Marco Antonio, el aliado más leal de César, subió al estrado. Ya no temblaba, ya no se escondía, estaba listo para convertir el dolor en fuego. Antonio levantó la túnica ensangrentada de César, su tela rasgada y perforada. Señaló cada herida, nombrando a los conspiradores que las habían infligido. Aquí es donde Casca lo apuñaló, aquí donde Bruto lo hirió. Cada nombre era veneno, cada palabra encendía la furia del pueblo. La multitud se inclinó, silenciosa, temblando de rabia. Entonces Antonio jugó su última carta. Leyó el testamento de César. En él se revelaba que César había dejado dinero al pueblo romano, regalos a los ciudadanos, tierras para los pobres. Incluso en la muerte, César fue generoso. La multitud explotó. La ira se desbordó. Ya no veían senadores, veían asesinos, traidores, carniceros de un hombre que los había amado. La muchedumbre inundó las calles. Estallaron incendios, buscaron las casas de los conspiradores. Algunos senadores apenas escaparon con vida. Otros no tuvieron tanta suerte. Y para empeorar las cosas, un inocente pagó el precio más alto. Un poeta, lo bastante desafortunado de compartir el nombre de un conspirador, fue destrozado por la furia del pueblo. Los conspiradores pensaron que habían salvado a Roma. En cambio, desataron el caos. Antonio no solo había honrado a César, había convertido al pueblo en un ejército de rabia. Desde ese día en adelante, los senadores que blandieron los puñales nunca volverían a conocer la paz. Pánico. Esa era la única palabra que encajaba. Después del ardiente discurso de Antonio y la erupción de la turba, los hombres que habían hundido sus dagas en el cuerpo de César comprendieron su error. Roma no estaba agradecida, Roma estaba enfurecida. Los conspiradores se dispersaron como animales asustados. Algunos corrieron hacia sus villas fuera de la ciudad, esperando que la distancia los protegiera. Otros se escondieron tras puertas cerradas, rezando para que la multitud no irrumpiera. Incluso los senadores que no habían herido a César ahora temían por sus vidas, culpables por asociación. Imagínalo. Salones de mármol que antes resonaban con discursos, ahora llenos de pasos apresurados. Portazos, el estrépito de armas escondidas. Los llamados libertadores no caminaban como héroes, huían como hombres casados. Casio y Bruto, los líderes de la conspiración, intentaron reunir a sus aliados. Predicaban que Roma entraría en razón, que la república había sido salvada, que la libertad había sido restaurada. Pero incluso ellos podían ver la verdad en los ojos del pueblo. En lugar de aplausos vieron odio. En lugar de vítores, escucharon el crepitar de las llamas mientras los ciudadanos enfurecidos quemaban efigies de traidores. Las calles de Roma ya no eran seguras. Multitudes deambulaban gritando nombres, clamando por sangre. Los conspiradores no podían mostrar sus rostros, no podían confiar en sus vecinos. Incluso sus esclavos murmuraban con sospecha. Algunos huyeron hacia el este, buscando ejércitos que los protegieran. Otros se aferraron desesperadamente a sus ilusiones de seguridad dentro de la ciudad. Pero todos sabían el mismo hecho escalofriante. Habían despertado una tormenta, y la tormenta tenía nombres: Marco Antonio y Octavio, el hombre de confianza de César y su heredero adoptivo. Juntos, cazarían a los asesinos, convirtiendo a Roma en un campo de matanza por venganza. Las dagas que acabaron con la vida de César no les compraron gloria ni seguridad, solo miedo. Habían derribado a un hombre, pero ahora el peso de un imperio se movía contra ellos. Casio, el cerebro. Sin él, las dagas tal vez nunca se habrían alzado. Él fue quien susurró sobre la ambición de César, quien encendió el miedo en el Senado, quien convenció a Bruto de unirse al complot. Para algunos, fue la mente de la conspiración. Para otros, su serpiente. Tras el asesinato, Casio huyó de Roma, pero no desapareció en el exilio. Reunió soldados, alzó estandartes y se preparó para la guerra. Si Roma rechazaba la visión de los libertadores, él se la impondría. Su aliado, Bruto,
estuvo a su lado, comandando legiones en Oriente. Juntos marcharon para enfrentarse a los vengadores de César, Marco Antonio y Octavio. El enfrentamiento llegó en el 42 a.C. en Filipos, en Macedonia, 2 batallas masivas que decidirían el destino de la República. Imagina la escena. Filas interminables de escudos brillando al sol, gritos de guerra sacudiendo la tierra, los fantasmas de César observando desde las sombras. En el primer choque, las fuerzas de Casio fueron duramente presionadas. La confusión arrasó el campo, polvo, sangre y líneas rotas. Entonces llegó el error fatal. Los exploradores corrieron hacia Casio, informando que Bruto había sido derrotado en el otro frente. En realidad, Bruto aún resistía, pero Casio no lo sabía. La desesperación lo invadió. Creyó que la causa estaba perdida, el ejército destruido, Bruto muerto. Y Casio, siempre el intrigante, nunca el superviviente, eligió su final. Llamó a su sirviente Píndaro. Cubriéndose el rostro, Casio ofreció su cuello y ordenó el golpe fatal. La hoja lo atravesó. Casio cayó. El hombre que había orquestado el asesinato de César murió no a manos de sus enemigos, sino por su propia desesperación, alimentada por una noticia falsa. Cuando Bruto regresó victorioso de su frente, encontró el cuerpo de Casio. El cerebro se había ido, derrotado por un error, una sombra, un rumor. Roma recordaría a Casio no como un héroe, sino como un hombre que vivió de la traición y murió de la desesperanza. La cabeza de la serpiente había sido aplastada, y aún así, un conspirador permanecía, cargando tanto con el peso del liderazgo como con el peso del destino. Marco Bruto Bruto. El nombre que resuena más fuerte que ningún otro en la historia de César. No fue el cerebro, ese fue Casio. No fue el primero en atacar, ese fue Casca. Y sin embargo, la historia lo recuerda por encima de todos, porque su traición fue la más profunda. Para César, Bruto era más que un aliado, era casi un hijo, y para los conspiradores, Bruto era el símbolo de legitimidad. Su apellido estaba ligado a la fundación de la República. Con Bruto de su lado, podían reclamar honor en lugar de ambición. Pero la verdad es que el corazón de Bruto siempre estuvo dividido. Amaba a César, pero amaba más la idea de la República. Ese conflicto interno nunca lo abandonó. Tras la muerte de Casio en Filipos, la carga recayó en Bruto. Comandó las fuerzas que quedaban, intentando reunir a hombres que ya estaban rotos. Pero el destino ya había elegido su camino. Antonio y Octavio avanzaban, sus ejércitos alimentados por la venganza. Cada enfrentamiento empujaba a los soldados de Bruto hacia atrás, sus espíritus aplastados por la memoria del fantasma de César. La segunda batalla de Filipos lo selló todo. Las legiones de Bruto se dispersaron. La derrota era segura. Rodeado, superado en número, se negó a ser arrastrado encadenado por Roma, humillado como traidor. En un bosque cercano al campo de batalla, Bruto tomó su última decisión. Se volvió hacia sus compañeros más cercanos. Les pidió que sostuvieran su espada y, con férrea resolución, se arrojó sobre ella. Al atravesarlo la hoja, Bruto susurró palabras de resignación. Algunos dicen incluso de disculpa. César, ahora descansa. No te maté con la mitad de la voluntad con la que me mato a mí mismo. En la muerte, Bruto admitió lo que nunca pudo en vida. Había amado a César, incluso mientras lo traicionaba. Sus soldados lloraron. Incluso Marco Antonio, al encontrar el cuerpo de Bruto, se dice que lo honró. Antonio llamó a Bruto el más noble de todos los romanos. No porque fuera inocente, sino porque, a diferencia de los demás, Bruto actuó no por codicia, sino por un retorcido sentido del deber. Aún así, la nobleza no pudo salvarlo. Como Casio, como todos los demás, el destino de Bruto quedó sellado en el momento en que su hoja tocó la carne de César, Casca, el hombre que dio el primer golpe. La historia recuerda su mano temblando al clavar su daga en el cuello de César, murmurando con pánico: «Ayudadme, hermanos». No fue un héroe de convicción. Fue la chispa, el cobarde que inició la tormenta. Tras el asesinato, Casca creyó haber ganado gloria. Imaginaba a Roma vitoreando su nombre, estatuas erigidas en su honor. Pero ocurrió lo contrario.
El pueblo se volvió contra él, lanzándole maldiciones mientras caminaba por el foro. Para ellos, Casca no era un libertador, era el asesino que le había arrebatado a Roma su líder. Mientras las palabras de Antonio en el funeral de César incendiaban la ciudad en furia, Casca supo que sus días estaban contados. Multitudes se reunieron frente a su casa, lanzando piedras a sus ventanas. Huyó, deslizándose hacia el campo, con la esperanza de desaparecer en la oscuridad. Pero la venganza de Roma tenía un largo alcance. Cuando Bruto y Casio reunieron fuerzas en Oriente, Casca se les unió, aferrándose a la esperanza de que los asesinos de César pudieran recuperar su honor mediante la guerra. Pero el destino se rió en su cara. En la batalla de Filipos, el caos se tragó el campo. Las tropas de Antonio avanzaron como una marea, implacables e inexorables. Casca luchó, pero su valor era hueco. Capturado en el frenesí, Casca imploró clemencia. Suplicó que solo había sido un peón, que había atacado porque los demás lo exigieron. Pero la clemencia no estaba en el corazón de Roma. Los hombres de Antonio vieron en él al hombre que dio la primera herida, el que abrió la carne de César. Y por eso no podía haber perdón. Relatos dicen que Casca fue abatido brutalmente, sin honor, su cuerpo dejado en la tierra como un criminal común, sin funeral, sin palabras nobles, sin memoria tallada en piedra, solo silencio. El hombre que dio el primer golpe fue borrado por la espada de la historia tan rápido como había blandido la suya. Casca pensó que sería recordado como el hombre que inició la caída de un tirano. En cambio, fue recordado como el cobarde que no pudo enfrentar la tormenta que él mismo ayudó a desatar. No todas las víctimas de la venganza de César eran culpables. Algunos simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Uno de esos hombres fue Cinna el poeta. Cinna no era un conspirador. No estaba en el Senado en esos sangrientos idus de marzo. No llevaba un puñal. Sus únicas armas eran palabras, versos, poemas, el ritmo de la tinta y el pergamino. Pero Roma, atrapada en una fiebre de ira, no se detuvo a pensar. Para la multitud, el nombre Cinna era suficiente. Tras el encendido discurso fúnebre de Antonio, las calles ardían de furia. Los ciudadanos pedían sangre. Cazaban senadores, soldados, cualquiera vinculado al asesinato. Se esparcieron susurros: encuentren a los traidores. Mátenlos a todos. En el caos alguien gritó: ahí está Cinna. La multitud se abalanzó. Es Cinna el conspirador, exclamaron. El poeta alzó las manos, suplicando que lo escucharan. No, soy Cinna el poeta, no Cinna el senador. Pero ¿quién escucha a la razón cuando la venganza ciega el corazón? Sus protestas solo alimentaron la furia. «Mátenlo por sus malos versos», gritó alguien burlonamente. Otros rieron, y luego la risa se convirtió en violencia. Piedras le fracturaron el cráneo. Cuchillas desgarraron su carne. Una tormenta de puños y dagas terminó con su vida en las calles de Roma. Cuando todo terminó, su cuerpo yacía destrozado, su sangre empapando las piedras. Cayó el silencio no por piedad, sino por agotamiento. La multitud se marchó, dejando tras de sí el cadáver de un hombre inocente. Esta tragedia se convirtió en una de las ironías más crueles de la historia. Un poeta asesinado no por traición, sino por compartir un nombre equivocado. En ese momento la verdad no importaba, solo la ira. Roma ya no era una ciudad de leyes, era una bestia, devorando a cualquiera lo bastante desafortunado para cruzarse en su camino. La muerte de Cinna reveló la verdad más oscura del asesinato de César. Las dagas que mataron a César no solo terminaron con la vida de un hombre, desataron un caos tan violento que devoró por igual a culpables e inocentes. La sangre del poeta no fue la primera derramada injustamente, ni la última, pero permanece como un recordatorio inquietante. Cuando la venganza gobierna, ni los inocentes pueden escapar. Trebonio fue distinto de los demás. Cuando las dagas brillaron en los idus de marzo, su hoja nunca perforó la carne de César. Había sido parte de la conspiración, sí, pero su papel fue más callado, más frío,
Fue él quien apartó a Marco Antonio, manteniéndolo fuera de la Cámara del Senado para que el aliado más fuerte de César no pudiera intervenir. Mientras los demás se bañaban en sangre, Trebonio mantenía las manos limpias. Al menos eso creía. Pero Roma no perdona al hombre que abre la puerta al asesinato. El nombre de Trebonio quedó grabado en la lista de conspiradores, y ningún pretexto podía borrarlo. Huyó al este, lejos de la furia de la multitud, lejos de la ira de Antonio. Por un tiempo, se convenció de que estaba a salvo. En Asia Menor, Trebonio ocupó un cargo de gobernador, llevándose con la arrogancia tranquila de un hombre que creía que la fortuna lo había perdonado. Pero la fortuna es mentirosa, y la venganza siempre encuentra el camino. Una noche en Esmirna, mientras dormía, la trampa se cerró. Dolabela, antes su aliado, se convirtió en su verdugo. Soldados irrumpieron en los aposentos de Trebonio. Lo arrastraron de su cama, semidesnudo, confundido, suplicando por su vida. Pero no habría misericordia. Dolabela ordenó que lo ataran, lo burlaran, lo humillaran. Su cabeza fue cortada, puesta en exhibición como trofeo de la venganza de Roma. Su cuerpo, mutilado, arrojado como basura. Así terminó el hombre que se creyó limpio de sangre. La ironía es brutal. Trebonio intentó apartarse de las dagas, mantener sus manos sin mancha, y sin embargo, su muerte fue de las más salvajes. A Roma no le importó que no hubiera apuñalado a César. A ojos de la historia, la conspiración no se mide por el número de heridas que das, sino por el silencio que guardas mientras otros golpean. Trebonio lo aprendió demasiado tarde. La neutralidad en la traición sigue siendo traición. Su nombre se desvaneció en las sombras, recordado no por su moderación, sino por su cobardía. Su destino grabó una verdad en piedra. Una vez que te unes a los conspiradores, no hay término medio. Mueres con ellos, o mueres por ellos. No todos los conspiradores murieron con la espada en la mano. Algunos eligieron el camino del cobarde, huir. Pensaron que podrían escapar de la venganza de Roma, cruzando mares, escondiéndose en tierras extranjeras. Pero Roma no era solo una ciudad. Roma era un imperio, y un imperio nunca olvida. En los días posteriores al asesinato de César, el pánico se apoderó de los asesinos. Algunos se quedaron en la ciudad, esperando poder defenderse. Otros huyeron de inmediato, dispersándose como ratas de un barco que se hunde. Sus sueños de ser aclamados como libertadores se habían derrumbado. Ahora eran fugitivos. Algunos buscaron refugio en Grecia. Otros se desplazaron hacia Asia Menor. Unos pocos intentaron desaparecer en las provincias, aferrándose al poco poder que aún conservaban. Por un instante, pareció que podrían escapar, pero la venganza es paciente. Antonio y Octavio redactaron listas. Nombres de cada hombre vinculado al asesinato fueron anotados. Cada uno se convirtió en un objetivo. Uno por uno, los cazadores los alcanzaron. Senadores exiliados fueron asesinados en la noche. Algunos fueron traicionados por sus propios aliados, entregados a cambio de oro o favores. Otros fueron capturados por gobernantes locales ansiosos por demostrar lealtad a los nuevos amos de Roma. Unos pocos sobrevivieron en el exilio, pero el exilio era en sí mismo otro tipo de muerte, una lenta erosión de poder, estatus y dignidad. Para un senador romano, vivir olvidado en una tierra extranjera era peor que la espada. El mensaje era claro, no había refugio seguro. Ningún rincón del imperio quedaba fuera de alcance. Incluso aquellos que lograban evitar la hoja se encontraban borrados de la memoria, sus nombres manchados, sus legados destruidos. Los exiliados habían esperado sobrevivir, pero lo que recibieron fue el olvido. La furia de Roma no solo mataba el cuerpo, aniquilaba la idea de ti. Estos hombres creyeron que la muerte de César los escribiría en la historia como héroes. En cambio, la historia los escribió como sombras, cobardes que huyeron y aún así no pudieron esconderse. El destino de los exiliados reveló la verdad. Atacar el corazón de Roma y fallar era renunciar a todo refugio, a todo mañana. Podías morir en el campo de batalla, o morir olvidado en silencio. Casio fue la mente detrás del asesinato, frío, calculador, persuasivo.
Él fue quien susurró en los oídos, quien sembró dudas, quien convenció a hombres como Bruto de mancharse las manos. Sin Casio, la conspiración quizás nunca hubiera nacido, pero los cerebros rara vez escapan a las trampas que ellos mismos ponen. Tras el asesinato de César, Casio se creyó victorioso. Caminaba con arrogancia por Roma, convencido de que el pueblo lo aclamaría como libertador. En cambio, maldecían su nombre. La furia hervía en las calles y Casio huyó al este, aferrándose a Bruto, su compañero en la traición. Juntos levantaron ejércitos, diciéndose a sí mismos que eran los salvadores de la República. Pero en el fondo, Casio sabía que la marea estaba cambiando. Octavio y Antonio se unían, su venganza afilándose como una espada. La tormenta estalló en Filipos. 2 ejércitos chocaron, la tierra temblando bajo el peso del acero romano. Casio comandó a sus legiones con orgullo, pero el orgullo no podía protegerlo del caos. En el campo de batalla, las señales se confundieron. El polvo y la sangre ahogaban el cielo. Le llegó un mensaje. Bruto había sido derrotado, su causa estaba perdida. El pánico lo dominó. El hombre que una vez conspiró con precisión helada fue destruido por el miedo. Casio se volvió hacia su sirviente leal, Píndaro. Con palabras temblorosas, ordenó a su esclavo que lo golpeara. Con los ojos vendados, Casio ofreció su cuello y susurró su última petición. La hoja se hundió, y el cerebro del asesinato de César cayó, no ante un enemigo, sino ante su propia desesperación. Sin embargo, la historia se burla de él. El informe de la derrota de Bruto era falso. Su bando no había perdido. Casio murió por una mentira, víctima de la desinformación. Si hubiera esperado, quizás habría vivido para luchar otro día. En cambio, murió en las sombras, su vida terminada por el miedo, su legado manchado de ironía. El hombre que orquestó la caída de César no pudo orquestar su propia supervivencia. Su muerte demostró que ni siquiera los mayores intrigantes se salvan de la fortuna. Casio encendió el fuego de la traición, pero al final fue el primero consumido por sus llamas. Si Casio fue la mente de la conspiración, Bruto fue su corazón. Él era el rostro en el que el pueblo confiaba, el hombre cuyo honor daba legitimidad al complot. Sin Bruto quizás las dagas nunca se habrían levantado, y sin embargo, fue Bruto quien más sufrió cuando las sombras de la traición lo envolvieron. Desde el momento en que su hoja atravesó a César, Bruto quedó atormentado. A diferencia de Casio, que se deleitaba en la intriga, Bruto luchaba con la culpa. Se decía a sí mismo que había matado a un tirano por la República. Pero en las noches silenciosas, tras la batalla, el rostro de César regresaba a él. El hombre que una vez lo llamó hijo, el hombre cuyas últimas palabras, «tú también, Bruto», hirieron más que cualquier espada. Tras huir de Roma, Bruto marchó al este con Casio. Juntos formaron ejércitos con la esperanza de desafiar a Antonio y a Octavio. Pero mientras Casio ardía de ambición, Bruto vacilaba, pesado de dudas. En Filipos el destino golpeó. Casio cayó sobre su propia espada, dejando a Bruto enfrentarse a la tormenta solo. La batalla rugió, brutal e implacable. Bruto luchó con valor, pero el valor no fue suficiente. Sus legiones flaquearon, rodeadas y destrozadas. Cuando el final se hizo evidente, Bruto tomó su decisión. No sería arrastrado en cadenas por Roma. No suplicaría misericordia a los hombres que una vez llamó aliados. Se volvió hacia sus leales soldados y pidió ayuda para morir. Uno tras otro se negaron con los ojos llenos de dolor. Finalmente, un amigo Estrato aceptó. Bruto tomó su espada, cerró los ojos y susurró una despedida final. «César, ahora descansa. No te maté con la mitad de la voluntad con que me mato a mí mismo». Con esas palabras, se arrojó sobre la hoja. Bruto, el hombre que traicionó a César en nombre del honor, murió por su propia mano, buscando preservar lo poco de honor que le quedaba. Incluso Antonio, su enemigo, lo lloró, llamándolo el más noble de todos los romanos. Pero la nobleza no pudo salvarlo. La muerte de Bruto selló el destino de la República. Con él, el sueño de libertad se derrumbó, allanando el camino al imperio. Cuando César cayó, sus asesinos creyeron que habían salvado la República.
Lo que hicieron, en cambio, fue despertar algo mucho más peligroso: el hambre de venganza. Y no vendría de un extraño. Vendría de los dos hombres que mejor conocían a César: Marco Antonio, su leal general, y Octavio, su joven heredero. Antonio atacó primero. En el funeral de César, desató palabras más afiladas que el acero. Su discurso pintó a los conspiradores como carniceros, no como libertadores. Alzó el manto ensangrentado de César, mostrando los agujeros donde cada daga había desgarrado la carne. La multitud estalló en furia. Roma ardió en venganza. Antonio había convertido el duelo en un arma, pero Antonio no estaba solo. En la distancia, un joven de 19 años, Octavio, entraba silenciosamente en la historia. César lo había adoptado como hijo y heredero. Al principio pocos lo tomaron en serio. Era joven, de voz suave e inexperto, pero bajo ese rostro juvenil había una voluntad de hierro. Octavio entendió algo que los conspiradores no. El poder no fluye de los discursos, sino de la supervivencia. Antonio y Octavio, alguna vez rivales, forjaron una frágil alianza. Con Marco Lépido formaron el segundo triunvirato, 3 hombres unidos por un propósito: venganza. Su primer acto: proscripciones. Largas listas de nombres, escritas con tinta y selladas con sangre. Cada hombre vinculado a la muerte de César fue casado. Sus tierras confiscadas, sus familias destruidas, sus vidas extinguidas. Roma se convirtió en una ciudad de asesinos, cazadores de recompensas y ejecuciones. Los asesinos de César pensaron que habían matado a un tirano. En cambio desataron a 3: el fuego de Antonio, el cálculo frío de Octavio y la ambición de Lépido convirtieron la república en un campo de matanza. Sin embargo, bajo esta alianza crecían las sombras. La pasión de Antonio chocaba con la estrategia despiadada de Octavio. Cada uno conspiraba contra el otro, incluso mientras aniquilaban a los enemigos de César. Roma misma temblaba bajo su puño. Los conspiradores habían esperado que la muerte de César restaurara la libertad. En cambio, liberaron a hombres que forjarían un imperio con sangre. La sombra de la venganza fue larga, extendiéndose desde el cadáver de César hasta Filipos, donde el destino aguardaba. El escenario estaba preparado en el 42 a.C. De un lado estaban Bruto y Casio, los llamados libertadores, aferrados a su sueño moribundo de república. Del otro, Antonio y Octavio, impulsados por el fuego de la venganza y la promesa del imperio. Las llanuras de Filipos en Macedonia se convertirían en la tumba de los asesinos de César. Los ejércitos se reunieron, cientos de miles de romanos contra romanos. No era una guerra extranjera, era hermano contra hermano, padre contra hijo, la república devorándose a sí misma. El polvo ahogaba el aire mientras las legiones marchaban en formación. Los escudos chocaban, las espadas brillaban. Los fantasmas de las heridas de César parecían flotar sobre el campo de batalla. El primer choque fue caos. Casio, aislado en el polvo y la confusión, creyó que Bruto había caído. El pánico lo consumió. Antes que ser capturado, ordenó a su sirviente Píndaro que lo matara. El cerebro del asesinato de César murió no por la mano de Antonio ni de Octavio, sino por su propia desesperación. Su muerte se construyó sobre una mentira. Bruto aún vivía. La batalla continuó. Semanas después, los ejércitos se enfrentaron de nuevo. Esta vez, Bruto luchó con todo lo que le quedaba. Sus hombres pelearon con valentía, pero las legiones de Antonio empujaron con más fuerza. La estrategia de Octavio apretó el lazo. Rodeado y vencido, Bruto vio la verdad. La república estaba perdida. El espíritu de César había triunfado. Se arrojó sobre su espada, poniendo fin al sueño que lo había llevado a la traición. Filipos se convirtió en el punto de quiebre. Con Bruto y Casio muertos, el corazón de la conspiración dejó de latir. El resto de los asesinos fueron masacrados o dispersados. Ninguna estatua se levantó por ellos, ningún recuerdo los honró. Sus muertes no fueron sacrificios nobles, fueron advertencias grabadas en sangre. La batalla de Filipos hizo más que acabar con los conspiradores. Marcó la muerte de la república misma. Los últimos defensores de Roma habían caído, y de sus cadáveres se alzó algo nuevo, el imperio.
Los idus de Marso habían comenzado con 23 dagas. En Filipos terminaron con un ejército de venganza. Cuando los conspiradores alzaron sus dagas en los idus de Marso, juraron que lo hacían por la República. Afirmaban que golpeaban para salvar a Roma de la tiranía, para restaurar la libertad, pero sus hojas tallaron un destino mucho más cruel. Al matar a César, no salvaron la República, la enterraron. Después de Filipos, la República no era más que un recuerdo. Bruto y Casio, sus últimos campeones, yacían muertos. El Senado aún se reunía, pero su voz era hueca. El verdadero poder pertenecía a Antonio y Octavio, y su alianza ya empezaba a resquebrajarse. Roma ya no tenía contrapesos, tenía caudillos de guerra. La ironía era amarga. Los asesinos de César habían advertido contra la monarquía. Decían que ningún hombre debía tener poder absoluto. Y, sin embargo, su propio acto de violencia despejó el camino para que un solo hombre lo tomara todo. La República murió para que naciera el imperio. Octavio, callado y calculador, superó a todos. Antonio, el soldado de la pasión, fue destruido por sus propias ambiciones en Egipto. Lépido, el tercer triunviro, fue arrojado a un lado como un viejo manto. Uno por uno, Octavio eliminó a sus rivales hasta que quedó solo, sin ser desafiado. Se renombró a sí mismo Augusto, primer ciudadano. Princeps. Pero no nos engañemos, era emperador en todo excepto en el nombre. El Senado se inclinó ante él. El pueblo lo aclamó. El sueño de la República, escrito alguna vez en la sangre de los tiranos, ahora yacía en ruinas. En su lugar se alzaba algo nuevo. Una Roma de emperadores, dinastías y poder absoluto. Las dagas que pretendían matar la monarquía la habían forjado más fuerte. ¿Y qué fue de los conspiradores? Sus nombres se desvanecieron, recordados solo como susurros de advertencia. No fueron libertadores, fueron necios que pensaron que podían engañar al destino. Al golpear a César, no destruyeron la tiranía, aseguraron que durara siglos. Roma fue transformada no en la república de los discursos de Cicerón, sino en un imperio de Césares. La muerte de la república no estuvo en el asesinato de César. Estuvo en el fracaso de los conspiradores para entender que el poder, una vez desatado, no puede ser encadenado de nuevo. La ironía aún resuena. Al intentar salvar a Roma de una corona, se la entregaron. La historia a menudo esconde sus lecciones más afiladas en la sangre. La historia del asesinato de César no trata solo de política o poder. Trata de la traición, el veneno más letal de todos. Bruto no solo traicionó a César, sino a sí mismo. Alegaba que el honor era su razón, pero el honor se desangró con cada golpe de su daga. Casio traicionó a su república, usando la libertad como máscara de la envidia. Casca traicionó al valor, golpeando primero, pero desmoronándose en miedo cuando la marea cambió. Incluso Trebonio, que nunca tocó a César, traicionó a Roma al permanecer en silencio mientras caían los cuchillos. Cada conspirador se contó una historia, que salvaban la república, que protegían la libertad, que actuaban por Roma. Pero bajo esas historias yacían la ambición, los celos y la codicia. No eran libertadores, eran hombres que confundieron la envidia con virtud y el miedo con valentía. ¿Y cuál fue el resultado? La república que decían salvar murió por culpa de ellos. Su traición no solo destruyó a César, destruyó la última oportunidad de Roma de ser libre. La lección es brutal. La traición nunca termina en victoria. Engendra caos, desconfianza y ruina. Los conspiradores pensaron que sus dagas cortarían la tiranía. En cambio, cortaron la garganta de su propia causa. Sus nombres no son celebrados como héroes, sino recordados como advertencias. Incluso el propio César llevaba la traición en sus venas. Durante años jugó a la amistad, doblegando aliados, aplastando rivales, encantando al Senado mientras alargaba la mano hacia la corona. Traicionó a la República mucho antes de que el Senado lo traicionara a él. Y sin embargo, fueron sus traidores quienes pagaron el precio más alto. Entonces, ¿qué nos dice esta historia? Que la lealtad puede moldear imperios, pero la traición puede destruirlos. Que la ambición sin sabiduría es una espada sin empuñadura. Corta a quien la blande. Y que la historia no recuerda las excusas de los traidores,
sino las ruinas que dejan atrás. La mayor traición de Roma no fue la muerte de César, fue la muerte de la confianza. Y una vez que la confianza desaparece, ninguna república, ningún imperio, ninguna nación puede sostenerse por mucho tiempo. Y aquí estamos, parados en las sombras de la historia. 23 dagas terminaron con la vida de un hombre, pero las ondas destruyeron un mundo entero. César cayó, pero sus asesinos cayeron más fuerte. Algunos por sus propias manos, algunos por la turba, algunos por las espadas de Antonio y Octavio. Cada muerte pintaba la misma verdad. La traición devora a los suyos. Y sin embargo, más allá de la sangre, más allá del caos, queda una pregunta. ¿Qué habrías hecho tú? Si hubieras sido senador ese día, viendo a César elevarse cada vez más, acumulando poder, extendiendo la mano hacia la corona, ¿habrías alzado el cuchillo? ¿O habrías permanecido en silencio, temiendo el precio de la resistencia? Es fácil juzgar desde la seguridad de los siglos. Fácil decir que Bruto fue un traidor, Casio un cobarde, Casca un necio. Pero recuerda, eran hombres que vivían en una Roma que se desgarraba a sí misma. Para ellos la república ya estaba sangrando. La elección nunca fue entre el bien y el mal, fue entre dagas y cadenas. Y sin embargo, al final, su elección no construyó ni libertad ni seguridad. Construyó un imperio. La muerte de César no fue el fin de la tiranía, fue su comienzo. Los conspiradores pensaron que estaban moldeando el destino. El destino los moldeó a ellos. Esa es la lección enterrada bajo las ruinas de la república. La historia no es amable con quienes confunden la ambición con la justicia. Los traga, escupe sus nombres como advertencias y sigue adelante. Así que esta noche, al cerrar esta historia, mira más profundo. Mira más allá de las estatuas de mármol y las coronas de laurel doradas. Mira el miedo, la envidia, la traición. Mira a hombres que jugaron con la historia y perdieron. Y ahora te devuelvo la pregunta. Si hubieras estado en esa cámara del Senado, sosteniendo la daga, ¿habrías golpeado? ¿O te habrías quedado mirando? Cuéntanos tu respuesta en los comentarios. Leemos cada uno y tu voz suma a esta historia. Dicho esto, suscríbete, comenta y comparte tu punto de vista. Porque la historia esconde muchos secretos, pero esta noche has descubierto uno de los más oscuros.